En One Piece, las islas casi nunca solo son escenarios. Arabasta no es solo un reino en el desierto, es una guerra política, manipulación y un país al borde del colapso. Skypiea no es solo una isla en el cielo, es religión, tierra prometida y memoria perdida. Wano no es solo una versión fantástica del Japón feudal, es aislamiento, teatro, ocupación y trauma histórico. Por eso, Elbaf tampoco debería leerse como la isla de los gigantes. Elbaf parece algo más grande, no una isla común, sino un mito convertido en una isla. 巨大とは感動である。この絶景を一体誰が正しく言葉にできようか。ここはエルバフ島オーランド王国。Durante años, Elbaf fue una promesa lejana dentro de One Piece, la tierra de los gigantes, el país de los guerreros más orgullosos del mundo, el lugar que Usopp sueña visitar desde que conoció a Dory y Brogy en Leather Garden. Esa primera aparición no fue casual. Dory y Brogy no solo nos mostraron gigantes peleando durante 100 años, nos mostraron una cultura donde el honor, la batalla y la palabra dada tienen un peso casi legendario. Para Usopp, ellos representaron algo más que fuerza física. Representaron el tipo de valentía que él quiere alcanzar algún día. Esta es mi meta, convertirme algún día en un valiente guerrero del mar. Quiero ser un hombre lleno de orgullo como ellos. Pero ahora que Elbaf empieza a tomar forma, queda claro que Oda no está usando solo estética vikinga para que el arco se vea épico. Detrás de Elbaf aparecen símbolos mucho más antiguos, mitología nórdica, árboles sagrados, gigantes, dioses, criaturas míticas y la sombra del Ragnarok. No hablamos solo de cascos, barcos y guerreros, hablamos de una estructura mitológica completa. Y eso cambia la lectura del arco. Elbaf no parece diseñado solo para verse antiguo, parece diseñado para sentirse como el origen de algo, como una isla donde todavía sobreviven relatos que el mundo moderno de One Piece no ha podido borrar. Y eso es peligroso, porque el gobierno mundial no teme únicamente a los piratas fuertes, también teme a quienes recuerdan, temió a Ohara, teme a los Poneglyph, teme a la historia perdida, teme a cualquier memoria que no pueda controlar. Entonces, si Elbaf conserva mitos antiguos, si sus gigantes viven durante siglos, si su cultura guarda fragmentos de un pasado que el gobierno mundial intentó enterrar, esta isla deja de ser solo un país poderoso y se convierte en una amenaza histórica. Por eso, Elbaf llega en un momento tan importante de la historia. Llega cuando One Piece ya habla del siglo vacío, de Joy Boy, de Nika, del mundo que se hunde y de una guerra final que parece inevitable. En ese contexto, Elbaf no se siente como una escala más antes de Laugh Tale, se siente como una advertencia de que el mundo actual no es eterno, de que los falsos dioses pueden caer y de que antes de llegar al amanecer, One Piece quizá tenga que atravesar su propio Ragnarok. Si Elbaf es un mito convertido en geografía, entonces su símbolo más importante es el árbol. En la mitología nórdica existe Yggdrasil, el árbol del mundo. No es solo un árbol gigante, es una forma de imaginar el universo. Sus ramas, sus troncos y sus raíces conectan distintos planos de existencia. El mundo de los dioses, el mundo de los humanos, la tierra de los gigantes, los reinos de hielo, los reinos de fuego y el inframundo. Por eso, cuando aparece un árbol gigantesco en el centro de Elbaf, la imagen no se siente casual. Oda no está poniendo solo una decoración monumental para que la isla se vea impresionante. Está usando una figura que, dentro de la mitología nórdica, representa conexión, origen y memoria. Un árbol que une lo de arriba con lo de abajo, lo visible
con lo oculto, el presente con algo mucho más antiguo. Y eso encaja demasiado bien con One Piece, porque esta historia siempre ha tratado la memoria como algo peligroso. Ohara fue destruido no porque tuviera armas, sino porque tenía libros. Los Poneglyph son perseguidos no porque ataquen a alguien, sino porque conservan una verdad que el gobierno mundial quiere borrar. En este mundo, recordar puede ser un acto de rebelión. Por eso, el árbol de Elbaf puede tener un valor más profundo. Si Yggdrasil conecta mundos, el árbol de Elbaf podría conectar tiempos. Sus raíces podrían simbolizar el pasado enterrado, su tronco, la historia que sobrevivió, sus ramas, el futuro que todavía no llega. No sería solo un elemento natural, sino una imagen perfecta para una isla que podría guardar fragmentos de una historia anterior al gobierno mundial. Y ahí entran los gigantes. Los gigantes de Elbaf no son importantes solo por su fuerza, también lo son por su longevidad. Es una historia donde el siglo vacío fue borrado hace siglos. Una raza que vive tanto tiempo puede convertirse en algo parecido a un archivo viviente. No necesitan escribirlo todo para conservarlo. Pueden heredarlo en relatos, canciones, leyendas y tradiciones. Eso vuelve a la isla de Elbaf peligrosísima, porque si Ohara representaba la memoria escrita, Elbaf podría representar la memoria oral. Una memoria que no está encerrada solo en libros, sino en cuerpos enormes, en generaciones largas y en mitos que siguen vivos. Y si los libros de Ohara terminaron siendo rescatados y llevados a Elbaf, entonces la conexión se vuelve todavía más fuerte. La isla de los gigantes podría ser uno de los últimos lugares donde la historia prohibida todavía respira. Por eso, el árbol importa tanto, no solo porque recuerda a Yggdrasil, sino porque en One Piece ya existen otras estructuras verticales que conectan mundos. El árbol Eva lleva luz hasta la isla Gyojin desde la superficie. La línea roja separa y atraviesa el mundo. Mary Joyce está arriba como si los dioses vivieran literalmente por encima de todos. Oda usa la altura como lenguaje. Arriba están los falsos dioses, abajo están los pueblos oprimidos, y en medio está el mundo intentando sobrevivir. Entonces, si Elbaf también se construye alrededor de un árbol gigantesco, no estamos viendo solo una isla alta, estamos viendo otra forma de organizar el mundo, una que no nace del poder artificial de Mary Joyce, sino de una imagen antigua, natural y mitológica. Y eso puede ser clave, porque Mary Joyce representa un mundo vertical basado en la dominación, unos pocos arriba y todos los demás abajo. Pero Yggdrasil representa otra cosa, representa una conexión entre el cielo, la tierra, los gigantes, los muertos, el fuego, el hielo y los dioses que forman parte de una misma estructura. Esa diferencia es importante. El gobierno mundial quiere separar la historia, quiere cortar el pasado del presente, quiere que los pueblos olviden de dónde vienen. Pero un árbol hace lo contrario. El árbol une. Sus raíces no desaparecen solo porque alguien no quiera verlas. Siguen ahí, sosteniendo todo desde abajo. Por eso, Elbaf puede sentirse como una amenaza para el mundo actual de One Piece. No solo por sus guerreros, sino porque su propia geografía parece decir algo que el gobierno mundial odia profundamente. ¡Arega! El pasado no está muerto, solo está enterrado. Y si ese árbol conecta cielo, tierra e inframundo, entonces Elbaf podría ser el lugar donde lo enterrado empieza a subir otra vez, donde los mitos dejan de ser cuentos antiguos y empiezan a convertirse en pistas, donde los gigantes, los libros de Ohara, la memoria del siglo vacío y la idea del dios del sol empiezan a tocarse, porque Yggdrasil no es solo el árbol del mundo, es el recordatorio de que todo está conectado, y quizá por eso Elbaf no aparece al principio de la historia, sino casi al final, porque antes de llegar a la verdad de One Piece, primero había que llegar a un lugar capaz de sostenerla, un lugar antiguo, gigante y mitológico, un lugar donde la historia
no se guarda solo entre piedra o papel, se guarda en raíces, en leyendas, en gigantes y en un árbol que parece conectar el pasado perdido con la guerra que está por venir. この大樹が気になっててよ。でかいの。 Si el árbol de Elbaf puede leerse como una versión de Yggdrasil, entonces aparece una teoría muy interesante, que la isla no está organizada como una isla común, sino como un mundo dividido entre niveles. En la mitología nórdica, Yggdrasil conecta 9 reinos. No todos existen en el mismo plano. Algunos pertenecen a los dioses, otros a los humanos, otros a los gigantes, otros al hielo, al fuego o al inframundo. Es decir, el árbol no solo sostiene vida, sostiene una estructura completa del universo. Y eso hace que Elbaf se vuelva mucho más interesante, porque si Oda está usando esta idea, entonces Elbaf no sería simplemente una aldea de gigantes construida alrededor de un árbol. Podría ser una isla vertical dividida en zonas, alturas o regiones que recuerdan a esos 9 mundos. Arriba podría estar algo parecido a Asgard, el reino de los dioses, una zona elevada, quizá ligada a la realeza, a figuras sagradas o a la parte más importante del poder en Elbaf. En un nivel más terrestre podría aparecer algo parecido a Midgard, el mundo de los humanos, una zona intermedia más cercana a la vida cotidiana, donde la isla se conecta con lo común, con lo habitable, con lo que no pertenece ni completamente a los dioses ni completamente a los monstruos. Después está Jotunheim, la tierra de los gigantes, y aquí la conexión es directa, porque Elbaf ya es la isla de los gigantes, pero si Oda toma esta referencia, los gigantes no serían solo una raza fuerte, serían parte de una cosmología antigua, una fuerza primordial dentro del mundo. También podrían existir zonas que recuerden a Niflheim, el reino del hielo, del frío y de la oscuridad, lugares congelados, regiones más duras o asociadas con muerte y aislamiento. En contraste estaría Muspelheim, el mundo del fuego, hogar de los gigantes, de fuego y de Surtur, una figura ligada a la destrucción del mundo durante el Ragnarok. Si Elbaf tiene una zona de fuego o una figura conectada con llamas y destrucción, esta referencia podría volverse muy importante. Más abajo estaría Helheim, el inframundo, no necesariamente como un infierno literal, sino como una zona asociada con ruinas, muerte, secretos enterrados o memoria que permanecen debajo de la superficie. Luego está Nidavellir, el mundo de los enanos y artesanos. Esta referencia podría conectar con armas, construcción, tecnología antigua o algún tipo de conocimiento material. Es una isla de guerreros. El lugar donde se crean armas también podría tener un peso simbólico enorme. Alfheim, el reino de los elfos o seres luminosos, es más difícil de conectar directamente, pero puede servir para pensar en una parte más sagrada, luminosa o espiritual de Elbaf. Y Vanaheim, asociado con otro grupo de dioses vinculados a la naturaleza, la fertilidad, el mar o la riqueza, podría conectar con la parte más antigua y vital de la isla. No la guerra, sino la vida que el árbol sostiene. Pero aquí hay que tener cuidado. Esto todavía no está confirmado como una división literal dentro del manga. No podemos decir que Elbaf tiene exactamente 9 reinos, como la mitología nórdica. Lo interesante no es afirmar que Oda está copiando la estructura punto por punto, sino ver cómo podría estar usando esa idea para darle forma simbólica a la isla. Porque Oda casi nunca adapta una referencia de manera directa. Lo mezcla, la transforma y la vuelve parte de su propio mundo. Entonces, si Elbaf funciona como una isla de niveles, lo importante no sería encontrar un mapa exacto de Asgard, Midgard o Helheim. Lo importante sería entender que Elbaf podría estar diseñado como un pequeño universo, un lugar donde lo divino está arriba, lo cotidiano está en medio, lo antiguo está debajo, y todo está conectado por un árbol. Esa es la fuerza de esta teoría, porque convierte a Elbaf en algo más que el país de los gigantes. Lo convierte en una maqueta del mundo, un espacio donde Oda puede reunir dioses, guerreros, monstruos, fuego, hielo, muerte, memoria y destino.
Y si One Piece está acercándose a su guerra final, entonces tiene sentido que, antes de llegar al verdadero final, la historia nos lleve a una isla que parece contener, en miniatura, todos los elementos de un mundo a punto de romperse. エルバフの恥だ。呪いの王子ロキ。 Si Elbaf es el lugar donde la mitología nórdica empieza a tomar forma dentro de One Piece, entonces Loki no puede ser un hombre casual. Desde que se mencionó como príncipe de Elbaf, Loki quedó rodeado de una sensación extraña. No era solo un personaje más, era un hombre demasiado pesado para una isla inspirada en gigantes, guerreros y mitos nórdicos. Porque en la mitología, Loki no es simplemente el dios de las travesuras, como muchas versiones modernas lo han simplificado. Loki es algo más incómodo, es una figura ambigua. Loki ayuda a los dioses, pero también los pone en peligro. Cambia de forma, rompe reglas, engaña, se burla del orden y se mueve entre mundos que no deberían mezclarse. No pertenece del todo a los dioses, pero tampoco está completamente fuera de ellos. Es aliado y amenaza al mismo tiempo, y por eso resulta tan interesante. Loki no representa el mal puro, sino el desorden dentro de un sistema que se cree perfecto. そこでお前に頼みてんだが、ロディ。ルフィだ。取引をしねえか、ルフィ。取引？お前海賊なんだな。俺のこの鎖を解いてくれた暁には、お前の潰してほしい海賊団を一つ跡形もなく消してやるよ。どうだ？ Y eso encaja demasiado bien con One Piece, porque esta historia casi nunca presenta el conflicto como una lucha simple entre buenos y malos. Muchas veces el verdadero problema está en quien tiene el poder de controlar la versión oficial. Robin fue llamada demonio por querer conocer la historia. Los habitantes de Ohara fueron tratados como criminales por leer libros. Los piratas son perseguidos, pero los nobles mundiales pueden cometer atrocidades bajo la protección de la ley. Entonces, en una historia donde el gobierno mundial controla la historia oficial, un personaje condenado por todos no necesariamente es un villano. A veces es alguien que carga con una verdad que nadie más puede soportar. Por eso, Loki funciona también en Elbaf, no solo porque su nombre venga de la mitología nórdica, sino porque representa justo lo que este arco parece estar explorando: la diferencia entre culpa y verdad, entre monstruo y víctima, entre traición y sacrificio. 願わくば解放を望む。何せ6年もここにいるんだぜ。何？6年も？俺はエルバフ一の力自慢だが、なんせこの木はこのウォーランド王国そのものである宝珠アダム。 En las teorías sobre Elbaf, Loki aparece como una pieza clave. Se le relaciona con el Ragnarok, con una fruta legendaria, con el dios de la guerra y con criaturas como Fenrir o Jormungandr. Y aunque muchas de esas conexiones siguen siendo teorías, todas apuntan hacia una misma idea. Loki no parece estar ahí solo por ser un villano cualquiera. Parece estar ahí para activar algo mucho más grande. En la mitología nórdica, Loki está ligado a varios de los monstruos que anuncian el final del mundo. Fenrir, el lobo encadenado que un día rompe sus ataduras. Jormungandr, la serpiente que rodea el mundo. Hel, asociado con el reino de los muertos. Es decir, Loki no solo trae caos, trae consecuencias. Sus vínculos están conectados con fuerzas que los dioses intentan controlar, pero que tarde o temprano se liberan. Y esa imagen es muy poderosa para Elbaf, porque si Loki está encadenado, culpado o señalado dentro de su propio reino, entonces su figura puede leerse como una bomba mitológica esperando estallar. No importa si es culpable, inocente o algo más complejo. Lo importante es que su existencia amenaza el orden establecido de Elbaf. そして俺は世界を終わらせる。太陽の神ロキ。 Y ahí entra la posibilidad más interesante,
que Loki haya sido malinterpretado. En One Piece, Oda suele jugar con los personajes que el mundo juzga antes de conocer su historia. Nami parecía una traidora antes de entender Arlong Park. Robin parecía peligrosa antes de entender O'Hara. Kuma parecía un arma del gobierno antes de conocer su sacrificio. Incluso personajes llamados monstruos terminan siendo, muchas veces, víctimas de un sistema que necesitaba convertirlos en amenaza. Por eso, la teoría de que Loki pudo haber sido incriminado, manipulado o condenado por una verdad incompleta tiene tanto sentido dentro del lenguaje de Oda, porque si Elbaf conserva memoria antigua, si tiene relación con dioses gigantes, frutas legendarias y quizá secretos del siglo vacío, entonces Loki podría ser el personaje donde todo eso se concentra. El príncipe marcado por una culpa que tal vez no entendemos todavía, el heredero de una nación guerrera, el portador de una fruta legendaria y quizá también el símbolo de una verdad que Elbaf lleva demasiado tiempo enterrando. La posible fruta de Loki es importante por eso. No sería solo un poder para hacerlo más fuerte, sería el punto donde la mitología se convierte en cuerpo, donde una fuerza del Ragnarok dejó de ser leyenda y se vuelve poder real dentro del mundo de One Piece. Y eso cambia el papel de Loki, porque si su fruta está conectada con una figura mítica, entonces Loki no solo representa caos político, representa una fuerza antigua regresando al presente, una fuerza que Elbaf quizá intentó encerrar, ocultar o controlar, y como pasa en los mitos, lo que se encadena casi nunca desaparece, solo espera. Por eso Loki puede ser el catalizador perfecto de una guerra, no porque él necesariamente quiera destruirlo todo, sino porque su existencia obliga a Elbaf a enfrentar lo que ha intentado ocultar, su historia, su culpa, sus dioses, sus monstruos y su relación con el mundo exterior. Loki no es interesante porque sea malo, es interesante porque puede ser muchas cosas al mismo tiempo: príncipe y prisionero, culpable y víctima, traidor y sacrificio, monstruo y heredero, amenaza y llave. En una isla construida alrededor de mitos, un personaje así no puede ser secundario, porque Loki no solo rompe reglas, Loki rompe versiones oficiales. Y si One Piece está llegando al punto donde la historia falsa del mundo empieza a caer, entonces un personaje como Loki puede ser exactamente lo que Elbaf necesita. Alguien capaz de demostrar que, a veces, el verdadero peligro no es el monstruo encadenado. El verdadero peligro es descubrir por qué lo encadenaron. エルバフの王家に伝わる伝説の悪魔の実欲しさに王である父ハラルドを殺しその実を食いやがった。 Pero hay una conexión todavía más importante entre Elbaf y el resto de One Piece, el dios del sol, porque si la mitología nórdica nos habla de dioses, gigantes, monstruos y el Ragnarok, One Piece ya tiene una figura divina que se volvió central para entender su final: Nika. Nika no representa el poder como dominación, representa otra cosa, representa risa, libertad, liberación y amanecer. Es el dios que, según las leyendas, hacía reír a los esclavos y les devolvía esperanza cuando todo parecía perdido. Eso lo vuelve muy distinto a la idea clásica de un dios guerrero. Por eso Elbaf es tan interesante, porque estamos hablando de una nación construida alrededor de la fuerza, el honor y la batalla. Un país donde los guerreros son admirados, donde el combate tiene un peso cultural enorme y donde la grandeza parece medirse muchas veces por la capacidad de pelear. Entonces, si Elbaf está conectada con el dios del sol, pero también con la idea de un posible dios de la guerra, aparece un choque simbólico muy fuerte. Por un lado está el sol, la libertad, risa y amanecer, y por el otro lado está la guerra, la fuerza, violencia y destino. Y esa tensión puede decir mucho sobre el arco, porque Luffy no libera a los pueblos como un conquistador, no llega a una isla para imponer una bandera, una ley o un reino nuevo. Luffy libera porque rompe el miedo, porque devuelve movimiento a lugares paralizados, porque hace que la gente vuelva a respirar,
a decidir o a reír. Eso es lo que hace que Nika sea tan diferente. No es un dios que libera a través del control, libera a través de la alegría. Y ahí la pregunta se vuelve muy poderosa. ¿Qué pasa cuando la fuerza se enfrenta a la libertad? Esa puede ser una de las claves de Elbaf, porque si esta isla representa una cultura guerrera antigua, entonces Luffy podría llegar no solo para pelear contra alguien fuerte, sino para cuestionar qué significa realmente la fuerza. 実はエルバフの神話にあんな姿の戦士がいるんだ。へえ。ときめいちゃった。私ら最後の戦士世代だから。先生。 Tal vez la fuerza no sea solo ganar batallas, tal vez también sea romper una mentira, liberar a alguien de una culpa o demostrar que un pueblo no necesita vivir atrapado en el orgullo, el miedo o la versión oficial de su historia. Por eso, la teoría del dios de la guerra es interesante, aunque todavía se debe manejar con cuidado. No conviene venderla como algo confirmado, sino como una lectura simbólica. Elbaf podría estar poniendo frente a frente dos formas de divinidad, dos formas de dioses, una basada en la guerra y otra basada en la libertad. Una que entiende el poder como destino, otra que entiende el poder como liberación. Y en medio de eso está Loki, porque si Loki carga con una fruta legendaria, con una culpa antigua o con una verdad que Elbaf no ha querido mirar, entonces su historia podría convertirse en el punto donde chocan esas dos ideas, el mito guerrero de Elbaf y el mito liberador de Nika. Lo importante es que Nika cambia la forma de leer todo esto, porque si Elbaf fuera solo una isla de guerreros, el arco podría resolverse con una batalla más grande que la anterior. Pero si Elbaf también está conectada con el dios del sol, entonces el conflicto no sería solo quién es más fuerte, sería qué tipo de fuerza merece construir el futuro. La fuerza que domina, que castiga, que mantiene vivo un viejo orden, o la fuerza que libera, aunque parezca absurda, aunque baile, ría o rompa todas las reglas. Y quizá por eso Luffy encaja también en Elbaf, porque en una isla de gigantes él no tiene que ser el más grande físicamente, tiene que ser el que recuerde algo más importante, que la libertad no siempre llega con una espada, un martillo o un ejército. A veces llega con una risa, con un tambor, con un amanecer y con un dios que no viene a conquistar el mundo, sino a devolverle la capacidad de reír. ¡Agare! ¡Shinzo no oto! Y aquí llegamos a la idea más grande detrás de todas estas referencias, el Ragnarok. En la mitología nórdica, el Ragnarok no es simplemente una batalla final, es una cadena de eventos que anuncia el colapso de todo un mundo. Los monstruos se liberan, los dioses caen, el fuego consume la tierra, el mundo se hunde, y después de esa destrucción nace una nueva realidad. Por eso, esta idea encaja también con One Piece, porque la historia ya no está hablando solo de aventuras entre islas, está hablando de un mundo construido sobre mentiras, un gobierno mundial que borró el pasado, una élite que vive en Mary Joyce como si estuviera por encima de todos, un siglo vacío escondido, una historia prohibida y ahora también la posibilidad de que el mundo entero se esté hundiendo. Entonces, si Elbaf usa símbolos nórdicos justo en la etapa final, el Ragnarok no debería leerse solo como una referencia bonita. Podría ser una forma de preparar al espectador para entender lo que se viene, el colapso del orden actual, porque en la mitología el Ragnarok no ocurre porque el mundo esté funcionando bien, ocurre porque el orden de los dioses ya está podrido, porque las fuerzas que intentaron encerrar empiezan a liberarse y porque el destino alcanza incluso a quienes creían estar por encima de todo. Y eso suena demasiado parecido al mundo de One Piece. El gobierno mundial lleva siglos intentando controlar la historia. Separó pueblos, destruyó islas, persiguió libros, silenció nombres y convirtió la verdad en crimen. Pero, como pasa en los mitos, lo que se entierra no desaparece. Las raíces siguen ahí, los monstruos siguen ahí, la memoria sigue ahí. Y tarde o temprano, todo vuelve a salir. 伝えるんだ歴史を一冊でも多くの本を一節でも多くの文章を残せ
数千年もの先人たちの言葉が未来へ届くように。 Por eso, la teoría de la línea roja, como una especie de Jormungandr simbólica, es tan poderosa. Si esa estructura rodea y divide el mundo, destruirla no sería solo un acto físico, sería romper el mapa impuesto por el viejo orden, sería abrir los mares, derribar la frontera que sostiene la separación del mundo, y quizá también hacer caer el lugar donde viven los falsos dioses. Mary Joyce, ahí es donde el Ragnarok se vuelve más que destrucción, se vuelve liberación, porque si el gobierno mundial representa el viejo orden, entonces el Ragnarok sería la caída de un mundo falso para que el verdadero amanecer pueda llegar, no un final vacío, sino una ruptura necesaria. El fuego, el hundimiento, la guerra y el caos no serían el destino final de la historia, sino el paso doloroso antes de una nueva era. Y eso conecta directamente con Nika. Nika no aparece como un dios de conquista, aparece como una figura de liberación, como una risa que rompe el miedo, como el tambor de un amanecer que el mundo lleva esperando siglos. Por eso, el Ragnarok de One Piece, si existe, no sería solo la guerra más grande, sería el momento en que el mundo deja de obedecer a los falsos dioses. La caída de Mary Joyce, la verdad del siglo vacío, la liberación de los pueblos oprimidos, el fin de la censura, el derrumbe de un orden construido sobre mentiras. Porque One Piece siempre ha hablado de libertad, pero para que exista libertad real, el mundo que convirtió la historia en mentira tiene que caer. Y ahí Elbaf puede ser fundamental, no necesariamente porque ahí ocurra toda la guerra final, sino porque puede ser el arco que nos enseña a leerla. Elbaf puede preparar los símbolos, el árbol del mundo, los gigantes, Loki, los monstruos, el dios del sol, el posible dios de la guerra, la memoria antigua y la idea de que ningún orden dura para siempre, ni siquiera el orden de los dioses. Por eso, Ragnarok no debe entenderse solo como el fin del mundo. En realidad, es el fin de un mundo, el fin de una era, el fin de una mentira que ya no puede sostenerse. Y si One Piece está cambiando hacia su amanecer prometido, tal vez antes tenga que pasar por su noche más oscura. Porque el amanecer no llega sin que termine la noche. La libertad no llega sin romper las cadenas, y un nuevo mundo no nace mientras el viejo siga fingiendo que es eterno. Quizá por eso Elbaf aparece ahora, porque antes de llegar a Laugh Tale, antes de conocer la verdad completa, antes de que el mundo cambie para siempre, Oda nos está llevando a una isla construida sobre mitos del final. Una isla que no solo habla de gigantes, habla de dioses que pueden caer, de monstruos que pueden despertar, de raíces que guardan memoria y de un Ragnarok que quizá no venga a destruirlo todo, sino a abrir el camino para que por fin llegue el nuevo amanecer. そうだ、次に奴を解き放てば世界はぶっ壊れる。 Tal vez Elbaf no sea importante solo porque es la isla de los gigantes. Tal vez sea importante porque los gigantes recuerdan lo que el mundo intentó olvidar. A lo largo de One Piece, la historia ha repetido una idea una y otra vez. El pasado nunca desaparece por completo. Puede ser censurado, perseguido, quemado o enterrado, pero siempre encuentra una forma de volver. En una piedra, en un libro, en una canción, en una voluntad heredada, o en una isla donde los mitos todavía siguen vivos. Por eso, Elbaf se siente tan importante en este punto de la historia, porque reúne muchas piezas que antes parecían separadas: la fuerza de los gigantes, la memoria antigua, el árbol del mundo, la mitología nórdica, Loki, los monstruos del Ragnarok, el dios del sol y la guerra final que se acerca. Elbaf no parece ser una simple escala antes del Laugh Tale, parece un puente entre el pasado perdido y el futuro que está por nacer. Y si Yggdrasil conecta cielo, tierra e inframundo, Elbaf podría conectar algo parecido dentro de One Piece: el siglo vacío, la historia de los gigantes, los secretos del gobierno mundial y el amanecer que Nika representa. ようこそ。ここは不思議なフクロウの図書館。これが22年前小原が守った文献の全てじゃって。一冊たりとも逃さぬようくまなく探して持ち帰った。
全部持ち帰った。 Y por eso, la mitología nórdica funciona también aquí, porque sus mitos no hablan solo de dioses poderosos, hablan de dioses que pueden caer, de monstruos que despiertan, de mundos que se rompen, de fuego, guerra, pérdida y renacimiento. Ragnarok no es únicamente el final, es el momento en que una mentira ya no puede sostenerse, y quizá eso es lo que One Piece está preparando, la caída de los falsos dioses, el regreso de la verdad, el despertar de una memoria antigua y el nacimiento de un mundo donde la libertad ya no sea solo un sueño pirata, sino una posibilidad real. Por eso, Elbaf no es solo una isla vikinga, no es solo un país que Usopp soñaba visitar, no es solo el hogar de guerreros enormes. Elbaf podría ser el lugar donde One Piece nos enseña a mirar su final, porque antes de llegar al amanecer, tal vez el mundo tenga que atravesar su propia noche. Antes de que la verdad regrese, las raíces tienen que romper la tierra, y antes de que nazca un nuevo mundo, el viejo tiene que dejar de fingir que es eterno. Si la mitología nórdica nos está dando una pista, entonces Elbaf no habla únicamente del pasado, habla del futuro, de una guerra que se acerca, de una historia que está a punto de salir a la luz, y de un Ragnarok que quizá no venga a destruirlo todo, sino abrir el camino para que por fin llegue el verdadero amanecer. ここはエルバフの戦士の王国ウォーランド。 ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos, hasta la próxima. 世界最強の王国。そして